Bueno, pues muy buenos días a todas. Desde Farmamundi estamos encantadas de estar otra vez aquí. De nuevo, si recordáis, arrancamos la semana pasada y la primera charla que dio Víctor nos habló de los ODS, un poco del contexto actual, y hoy tenemos con nosotras a Montse Santolino, que Montse es periodista, es comunicadora, es activista social, ella misma se define como ONGera, o sea, que conoce bien nuestro medio, y no solo lo conoce, sino que lo vive, ¿no? Que es también lo bonito, la implicación que tiene Montse. Y trabaja como responsable de la parte de comunicación de la FEDE, la Federación Catalana de ONGDs. Ella es licenciada en Ciencias de Información por la UAP, ha sido técnica y consultora en comunicación, técnica en comunicación para las ONGs y la educación para el desarrollo. Y es especialista en la transparencia de las organizaciones, género y sostenibilidad. También es una técnica de referencia de la Comisión Catalana de Educación para el Desarrollo desde que se inició en el 2004 hasta marzo de 2008. Y allí ha analizado sobre todo las relaciones entre la EPD y la cooperación universitaria. También ha sido profesora del posgrado de la comunicación de los conflictos y de la PAU de la UAP y trabajó en la Federación Catalana de ONGs, coordinando la revista La Magalai, la publicación Relacions Sud-Nord, que FEMA Cataluña. Entonces, bueno, pues eso, todo lo que tiene Montse, y tiene mucho más currículum, pero como que hemos hecho una pequeña síntesis porque la experiencia es evidente, pero yo creo que lo que también nos gusta mucho de Montse es toda, como decía, toda su implicación y todas sus ganas y su fuerza, porque pues eso, que la referencia que tenemos de Montse también desde aquí, desde la coordinadora de ONGDs de Aragón, pues es alguien conocido y como referente, sobre todo para adentrarnos un poquito más en el contexto de la educación para la ciudadanía global y la relación con el género, ¿no? Que es de lo que es ella especialista. Así que sin más, que hoy venimos a escuchar a Montse, os dejo con ella y decir también que al final de su conferencia, de su charla, habrá unos minutitos de foro debate y os pedimos que igual mejor lo escribáis, ¿vale? En el mismo foro y ya Irene hará la moderación. Yo lo recojo por el chat de aquí del Zoom. Gracias. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Me ha parecido ver que éramos todas, ¿no? O sea, sí. no sé si hay algún chico, pero me ha parecido que éramos todas chicas de momento. Pues bueno, muchísimas gracias a Farmamundi por invitarme, ¿no? a esta mañana a compartir este rato con vosotros. Como decía Maite, llevo muchísimos años trabajando en el sector, llevo en el sector pues desde el 2003, o sea que bueno, el currículum es largo porque llevo muchos años trabajando básicamente en este sector y efectivamente he tocado desde educación para, estuve en el inicio de la Comisión de la Educación para el Desarrollo, que ya no la llamamos así, y de hecho es una de las cosas que quiero explicaros hoy, que desde luego en Cataluña el concepto de desarrollo lo hemos aparcado de momento. Y hemos hecho todo un salto conceptual. De hecho ya cambiamos en el 2013, hicimos una fusión de organizaciones. En Cataluña había 3 federaciones de ONGs, la de paz, la de desarrollo, cooperación y la de derechos humanos. Entonces en el 2013 hicimos una fusión y ahora desde entonces somos la FEDE.cat, Organizaciones para la Justicia Global. O sea, hemos cambiado el concepto de ONGD por el de Organizaciones para la Justicia Global y como un nuevo paraguas que incluye la cooperación, el desarrollo, los derechos humanos y en realidad, bueno, intenta ser un cambio conceptual que ahora intentaré, que va en la línea un poco de todo lo que intentaré explicaros hoy. Más que entrar en temas igual de estrictamente, por ejemplo, de género, pero que ya lo veréis que salen, me habían pedido un poco que os hablara de comunicación para la transformación social, ¿no? Que como responsable de comunicación de la FEDE llevamos trabajando este tema con muchos otros profesionales del Estado desde hace muchos años y eso es un poco lo que intentaré explicaros, la evolución un poco de la comunicación para la transformación social vinculada efectivamente a todas esas otras cuestiones dentro del gran marco de la transformación social y de la educación para la comunicación, la educación para la transformación social, la educación para la justicia global. Entonces ahora voy a intentar compartiros mi presentación. Un momentito.
¿La veis? Que Sí, alguien me confirme. perfectamente. Vale, gracias. Pues bien. Primero de todo, básicamente, bueno, yo os propongo, para empezar, que, bueno, que pensemos en estas preguntas, ¿no? O sea, cuando hablamos de la transformación social, se presupone que hay una transformación, un cambio social. Las ONGs, las ONGDs, pero las ONGs en general de desarrollo, paz, derechos humanos, a menudo hablamos de la transformación social y del cambio social. Y bien, primero deberíamos un poco hacernos estas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de que las ONGs queremos transformar o de que las ONGs somos agente de cambio, ¿qué cambiamos? O sea, el concepto de la idea de qué cambiamos es una idea que deberíamos tener permanentemente todos los que trabajamos en el sector. Y en el tema de la comunicación, efectivamente, somos agente de cambio, pero somos agente de cambio también no estrictamente de intervención en el terreno, sino de cambio cultural también. La comunicación y la educación para el desarrollo están vinculadas a las ONGs desde sus inicios. Nunca ha habido intervención en terreno, ni en los primeros años 60, las grandes organizaciones de la Iglesia, que hacían un tema más asistencial, nunca se ha hecho ese trabajo sin acompañarlo, sin explicarlo, sin acompañarlo de un discurso sobre lo que se estaba haciendo, o bien porque se querían provocar cambios de algún tipo en terreno, o bien sencillamente porque se querían captar fondos para poder continuar con la actividad. Pero las ONGs nunca han hecho intervención en terreno sin acompañarlo de prácticas de sensibilización, educación y comunicación. Entonces, la comunicación y el hecho de que las ONGs son agentes de comunicación y agentes de creación de discurso está desde el inicio vinculado a nuestro sector y a nuestra actividad. Y después otra gran pregunta es si esa transformación social a la que aspiramos es un objetivo final o tiene que ser algo en nuestra práctica cotidiana. ¿Es la transformación el objetivo final? ¿Podemos conseguir cambios significativos sociales a nivel local, nacional, estatal o internacional sin también cambiar la manera de hacer las cosas? ¿Es posible? Entonces, estas son un poco las preguntas las dos grandes preguntas de reflexión que os planteo para que vayamos un poco analizando, ¿vale? O las vayáis teniendo en cuenta mientras voy hablando y bueno, y después pues que os sirvan para vuestra reflexión o para la reflexión colectiva del curso, como veáis, ¿no? También hay una pregunta que es si la transformación social, en el caso de la comunicación, hay una pregunta muy importante que es si la transformación social y el impacto comunicativo son lo mismo. Sobre esto también iremos dando vueltas. Esto que veis aquí es Operación Triunfo. Yo no escribo mucho este programa, pero es Operación Triunfo. Y en el centro de la imagen está la directora de CEA, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Entonces, bueno, parte de su estrategia de comunicación fue asistir a este programa. Le acompañó un compañero que había llegado a España en patera y le explicaron de primera mano a los chicos de la academia pues la situación de los refugiados, les regalaron camisetas. Entonces, bien, esta es una de las prácticas comunicativas que CEAR consideró que era importante estar en ese programa para llegar a una gran mayoría de la población. El tema es ese. Estar en un programa de mucha audiencia con un público muy determinado es impacto comunicativo, es transformación social, ayuda a la transformación social. Bien, este es el tipo de preguntas que creo que toda persona que trabaja en temas de sensibilización, comunicación, educación en las entidades se tiene que plantear, ¿vale? Entonces ahora os voy a hacer un repaso súper rápido del imaginario social que hay sobre la cooperación y el desarrollo y de qué imágenes se ha acompañado. No sé si esto suena, pero digamos que la revista Life y la crisis de Biafra, que es de los años 67-71, aquí está el origen de Médicos Sin Fronteras. Esa primera crisis de hambre de Biafra marcó absolutamente el imaginario sobre lo que era el trabajo de las ONGs y esa revista ilustrada Life
fue la primera gran hambruna que tuvo una difusión internacional y que bueno, se explicó esa crisis humanitaria a nivel internacional por primera vez solo con fotografías en blanco y negro de Don McCallum, ¿vale? Entonces, bueno, esa imagen de esos niños albinos africanos y de esos niños con las barrigas hinchadas se ha convertido en un icono potentísimo sobre la cooperación para el desarrollo. O sea, a día de hoy podemos seguir viendo esas imágenes y automáticamente se asocian con las ONGs, ¿no? Y con el trabajo de las ONGs. No sé si esta chica os suena, pero es la corresponsal de Televisión Española, creo que ahora está no sé si está en París o en Nueva York, no lo sé. Pero bien, los periodistas, el trabajo de los periodistas están bien, es una de nuestras principales funciones y es algo que determina mucho nuestro trabajo es la relación que hemos mantenido con los periodistas como ONGs. Hemos hecho un matrimonio de conveniencia casi desde el principio. Un matrimonio de conveniencia mejor o peor ha venido, pero sí que la imagen del mundo, la imagen de la cooperación, la imagen de los países empobrecidos, los principales responsables de esa imagen somos los periodistas y las ONGs. Y en esa interrelación se juega un poco la imagen del sector y en muchos casos la imagen del mundo también, ¿no? La imagen del mundo de las personas, para las personas que desconocen según qué realidades. Esta imagen supongo que os suena, esta imagen era de los años 70, esta imagen es una imagen muy famosa, es de los años 90, el autor ganó el premio Pulitzer por esta foto, es Kevin Carter, os dejo ahí ese enlace, la historia de esta foto y de ese periodista es bastante fascinante y es muy interesante cómo se manipuló, cómo esta imagen acabó convirtiéndose en un icono y acabó convirtiéndose en un icono, entre otras cosas, porque solamente se ve ese niño, que bueno, hubo muchísimo debate internacional en su momento con esta foto, se cerró el foco en esa criatura, pero en realidad esa imagen respondió a una imagen mucho más amplia. O sea, si durante mucho tiempo se culpó al periodista, de hecho se montó un gran debate internacional, se responsabilizó al periodista de no querer ayudar a esa criatura, de preferir hacer la foto mientras estaba muriendo. Bueno, se generó todo un debate internacional y muchos años después, y de hecho después de que el fotógrafo se suicidara, un año después de recibir el Pulitzer por esta foto, se descubrió que era sencillamente esa imagen, esa criatura, si veis en la mano derecha, tiene como una pulserita. Entonces esa criatura no se estaba muriendo, esa criatura estaba siendo atendida en un centro nutricional de Naciones Unidas o de alguna gran organización, y si se ampliara el foco, se vería que no hay solamente un buitre, sino que hay muchos rapaces, porque en realidad lo que se supo después es que esta criatura no se estaba muriendo, estaba haciendo sus necesidades. Estaba como si dijéramos en el lavabo, que era una zona externa donde salían los niños que estaban siendo atendidos a hacer sus necesidades, y entonces obviamente estaban los buitres, porque era pues la zona donde iban a recoger después su comida, ¿vale? Entonces, bueno, aunque esa historia todos los fotógrafos de la zona la conocían, la imagen icónica, el hecho de darle el Pulitzer a esta fotografía fue tan fuerte que de alguna manera dio igual lo que se dijera sobre esta fotografía, porque la fotografía se hizo mundialmente famosa y de nuevo consolidó la imagen de la hambruna africana, los niños africanos, etc. Esta imagen es de muchísimo después, es del terremoto de Haití, pero la imagen del niño negro es absolutamente recurrente en la publicidad y en el sector. Y esta es de una crisis alimentaria en el 2012. O sea, como veis, hay iconos que se han mantenido durante años. Aquí tenéis otro respecto a la imagen de la mujer también africana, ¿no? O sea, también se ha estereotipado la imagen de la mujer africana a lo largo de la historia y en el proceso comunicativo de las ONGs, y aquí podéis ver pues, una imagen de los años 60, otra de los 80 y otras de 2005. O sea, que a duras penas, aunque en muchos casos la imagen de la mujer africana lo único que le hemos cambiado es el perfil
o un poco el soporte, pero a menudo también es una imagen súper estereotipada de lo que es la imagen de la mujer africana. Y si veis, estas nuevas imágenes son imágenes que se corresponden con la nueva crisis de los refugiados, en las cuales, de alguna manera, volvemos bueno, la idea de la ayuda y de la salvación vuelve a estar muy presente. O sea, la imagen icónica, de alguna manera, que habíamos construido, el imaginario que hemos construido sobre la ayuda, el sector y la cooperación, con el tema de los refugiados y con la inestimable colaboración de los periodistas, por supuesto, pues ese imaginario, ese tipo de fotografía humanitaria se ha alargado hasta nuestros días, ¿no? Ha cambiado a lo mejor un poco el color de las personas que ayudamos, pero esa imagen es muy recurrente. Entonces, solamente, de una manera también os digo súper rápida, bueno, podríamos decir que la comunicación para el cambio social de las ONGs en los últimos... La historia rápida de todo esto que os he intentado resumir con fotos es que bueno, pues hubo una primera década a partir de los 90 de crecimiento y expansión de las ONGs, que fue cuando se inició y se creó este frame, este marco humanitario, esta manera de explicar nuestro trabajo muy centrada en la emergencia, en el trabajo humanitario, que fue el momento de la eclosión de las ONGs, de la profesionalización, y ahí establecimos una manera de comunicarnos con la sociedad, pues a través de estas imágenes, a través de los medios de comunicación y a través de nuestras campañas de publicidad, ¿no? De alguna manera nos fuimos profesionalizando y nos fuimos alejando de la calle, nos fuimos relacionando con la sociedad de manera intermediada, a través de estas maneras de hacer comunicación. También en ese momento, justo en ese momento, y precisamente porque ya se comenzaron a dar algunas disfunciones, aparecieron los códigos éticos en el sector. O sea, prácticamente desde el primer momento apareció este frame humanitario, esta manera de explicar, pero también aparecieron códigos éticos para intentar un poco regular cómo debía hacerse eso, ¿no? Esta fue como la primera década, ¿no? La década en la cual, después de la campaña del 07, las ONGs tuvieron mucho protagonismo social. Pero a partir del 2005, entre el 2005 y el 2008, el inicio de la crisis, ya hubo hubo una crisis de identidad y de cuestionamiento del sector. Hubo algunas grandes crisis de ONGs que Intervida, etcétera, que generaron mucho debate, y en ese mismo momento también empezaron profesionales de la educación, la comunicación, empezaron a reunirse en foros en el Estado español, en esos foros de comunicación, educación, ciudadanía, en los cuales se empezó precisamente la línea de los códigos éticos a hacer reflexiones sobre cómo estábamos comunicando y cuáles eran los objetivos comunicativos de las entidades. Después empezó la crisis, la crisis económica y se dio un poco, tuvo un impacto pues, grande en el sector, ¿no? A nivel de recursos y a nivel de recortes en las propias entidades, no tanto de desaparición de entidades, por lo menos en Cataluña, pero sí se limitaron muchísimo los recursos y también la capacidad de hacer todas estas reflexiones sobre el modelo comunicativo, el modelo de educación para el desarrollo. Igualmente se siguieron haciendo encuentros y de hecho el 2015 se hizo un congreso internacional, de hecho que se llamó así como Comunicambio, Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social. Y digamos que ahora estaríamos en esta última fase, ¿no? Que va desde ese año 2015 un poco hasta ahora. ¿Y por qué el 2015? Porque el 2015 es la inclusión de la crisis de los refugiados, en septiembre de 2015. De alguna manera, la crisis de los refugiados, la mal llamada crisis de los refugiados, porque no es de ellos, sino de nuestro sistema de acogida, pero esa crisis sistémica que finalmente ahora con la pandemia y con la nueva crisis económica toma otro nuevo significado, pero en el 2015 podríamos decir que cambia, o sea, el tema de la cooperación y el desarrollo poco a poco va desapareciendo de los medios como tema de agenda y entran nuevos temas en agenda y con mucha fuerza, de las migraciones y el refugio, los feminismos, el medio ambiente y el antirracismo y la decolonialidad. Entonces, todo eso, digamos que sería el momento en el que estamos ahora y también un momento muy fuerte de eclosión de las redes sociales. Que en muy poco tiempo
digamos que desde la famosa foto de Ailán, en muy poco tiempo han pasado de parecer una oportunidad de comunicación con la sociedad, de parecernos a los comunicadores y a comunicadoras, una oportunidad buenísima y un espacio privilegiado de relación con la ciudadanía, a convertirse en una amenaza por las dinámicas que se han generado dentro de las redes sociales. Entonces sí que podríamos decir que, por un lado, cada vez hay más conciencia en el sector de la necesidad de disponer de un modelo comunicativo propio, ¿no? que sea como más coherente con los valores del sector. Cada vez, por lo menos aquí en Cataluña, la ciudadanía es muy exigente. O sea, nosotros a través de nuestras redes sociales recibimos cuestionamientos y críticas cuando hay campañas en la televisión pública, sobre todo de captación de fondos, que reproducen esta imagen del niño negro con mocos, la barriga hinchada. Cada vez más a menudo nos entran quejas y críticas que recogemos a través de las redes sociales y luego analizamos las campañas en el marco de esas comisiones de código ético, pero hay una parte de la ciudadanía, por lo menos, cada vez más exigente con la comunicación. Y no sé si después veremos algún ejemplo, pero en los dos sentidos, desde gente que directamente te envía críticas de ¿esto ya cumple vuestro código ético? Con lo cual hay una conciencia de que hay un tipo de comunicación que no se debería hacer, y también cada vez más a menudo críticas de la utilización de la imagen de los niños y particularmente de los niños africanos, ¿vale? Desde un cuestionamiento que ya había empezado antes de esta crisis o de esta eclosión, dijéramos, del tema a partir de la muerte de George Floyd, esta nueva oleada de pensamiento antirracista. Si ya habían empezado los comentarios, me temo que a partir de ahora, pues esa crítica que ya entraba por las redes sociales también va a ser cada vez mayor. O sea que se dan las dos cosas y de manera interrelacionada. En los departamentos de comunicación tenemos conciencia de que hay que cambiar prácticas y hay que cambiar maneras de hacer, y la ciudadanía además es muy crítica y además lo exige. Entonces es necesario, lo que nos planteamos es pues eso, avanzar en nuestra manera de comunicar y en qué objetivos comunicativos tenemos y en qué indicadores, cuáles deberían ser esos indicadores, como os decía en la diapositiva de inicio, ¿no? O sea, ¿qué es la comunicación para la transformación y cuál tiene que ser el objetivo? Y ahí, después hay un par de conceptos que son fundamentales que después os los explico. Pero bueno, volviendo un poco a las fotos, ¿vale? A todas esas fotos que os he enseñado, ¿no? Este frame humanitario, este marco humanitario, después, obviamente, estas conclusiones son sacadas después de muchas encuestas de opinión. Muchas encuestas de opinión de la ciudadanía catalana, española, europea. Los resultados de esta hegemonía, de este marco humanitario, este frame humanitario, para explicar un poco nuestro trabajo, no son muy positivos los resultados de todo ese trabajo durante años. O sea, todavía hoy hacemos encuestas de opinión pública y la gente no tiene ni puñetera idea ni de qué es el desarrollo ni de qué hacemos en las ONGs. O sea, sí que está muy claro que hacemos ayuda humanitaria, pero el resto de nuestro trabajo no se visualiza de una manera clara. De hecho, la ayuda humanitaria es solamente el 10-15% del trabajo global del sector y del total de organizaciones que hacen este tipo de trabajo. No es el trabajo mayoritario del sector, pero es el que más se ha visualizado y el que ha quedado como la imagen del sector. Entonces, la ciudadanía en general tiene una idea muy superficial de lo que hacemos, hay mucho desconocimiento, mucha falta de conocimiento. O sea, todavía a día de hoy, de hecho, nos siguen preguntando que si cobramos un sueldo por trabajar y si no estamos atendiendo a gente en el sur, ¿no? Y obviamente el 80% de la gente del sector trabaja en oficinas en Occidente, no está haciendo ayuda humanitaria. Pero todo eso se desconoce mucho realmente, qué es un proyecto de desarrollo, cómo trabajamos, todo eso. Las encuestas de opinión pública nos dicen que no hemos sabido explicar realmente todo eso, ¿no? El norte y el sur, aunque hablamos mucho de globalización, hemos dado una imagen todavía de norte y sur súper desconectados. La información internacional, por culpa de esa relación que tenemos con los periodistas,
los periodistas dicen que está ONGizada, o sea que hay muchos países que lo único que se sabe de ellos es lo que explican las ONGs o lo que explican los periodistas que piden a las ONGs, que piden las ONGs a los periodistas que vayan. O sea, las crisis, esas crisis humanitarias, esas crisis de hambre, esas crisis sociales, esas crisis de refugiados, es lo único que se sabe de muchos países, cuando, como os decía, somos las ONGs en parte los principales responsables de que se conozca la situación del mundo y de muchos países. Y también, como os decía antes, esa narrativa norte-sur y ese frame humanitario se ha extendido a todo el tema de migraciones y refugio. Entonces, en todo ese proceso un poco de intentar entender la comunicación de otra manera y orientarla a transformación social, el 15M fue absolutamente determinante. O sea, las ONGs eran, y cuando la ciudadanía decía no nos representan, también hablaba de las ONGs. O sea, en ese momento sí que cristalizó, es un cambio cultural, y las organizaciones de desarrollo se quedaron un poco fuera de juego. Y de hecho, el discurso internacionalista y el discurso no estuvo en esa crisis. Entonces fue como un salto adelante en toda esa reflexión sobre la comunicación, ¿no? Entonces, ese mismo año se publicaron un par de documentos que desde ese momento han condicionado la reflexión sobre la comunicación para el desarrollo, para la transformación social, particularmente el Finding Frames, que es un estudio que hizo la gente de Oxfam en Gran Bretaña. Entonces, a partir de ahí, podemos hablar de dos conceptos clave. Por un lado, el tema de los frames, de los marcos, y por otro lado, el tema de la eficacia cultural, ¿no? El tema de los frames y de los marcos se ha convertido en algo, bueno, de hecho, el framing es la teoría comunicativa más citada del mundo. O sea, el tema de los frames y de los marcos comunicativos se utiliza a día de hoy en las empresas, en la política, en las campañas de redes sociales, en todo tipo de... Es una manera de entender un poco cómo impacta esa comunicación, y lo hace porque interrelaciona la idea de esos marcos o frames discursivos. ¿Por qué es importante? Porque esos marcos y frames discursivos que construimos con cada una de las cosas que hacemos comunicativamente, cada uno de esos marcos está asociado a unos determinados valores, y esos valores están asociados a unas determinadas conductas. Entonces, en función de los marcos comunicativos que construimos, acabamos, en realidad, digamos, el discurso comunicativo es lo que se ve, pero por debajo de eso, ¿no? Por debajo de eso, a nivel psicológico, a nivel interno, lo que hay cuando hablamos de la ciudadanía, lo que hay en cada una de esas personas asociado a esos discursos, a esos marcos comunicativos, hay unos determinados valores y unas determinadas conductas. Entonces, si reforzamos unos marcos, reforzamos unos valores y unas conductas. Y si reforzamos otros marcos, reforzamos otros valores y otras conductas. Y de ahí que, cambiando los marcos, intentando cambiar esos marcos discursivos, podemos, obviamente no de manera inmediata, pero sí que reforzando ese trabajo podemos acabar cambiando conductas y cambiando valores, que sería una parte fundamental de ese cambio, de esa transformación social, que pasaría por esos cambios individuales y colectivos. Entonces, como os decía, el Finding Frames estableció todo un modelo teórico de análisis de la comunicación de las ONGs, en las cuales planteaba que un poco había dos modelos diferenciados y dos marcos diferenciados. Uno se basaba en la transacción, o sea, en el intercambio económico, muy ligado a la captación de fondos, a la idea de la ayuda, etcétera, y otro más de transformación social, ¿vale? Eso por un lado, o sea, esa idea de el concepto clave del frame comunicativo. Y después otro concepto clave es el de eficacia cultural. Cuando os decía transformación social e impacto comunicativo están relacionados por supuesto, pero el gran objetivo de la comunicación para la transformación social tendría que ser la eficacia cultural. Aquí os dejo un par de definiciones de Eloisa Nos-Aldás, que es una de las teóricas españolas que más ha trabajado el tema, que más ha trabajado por
explicar qué era esa eficacia cultural, ¿no? Y decía un poco, pues esto que os pongo aquí, que pues, los discursos de las ONGs crean marcos discursivos que a su vez pues están asociados a comportamientos. Entonces, cada una de nuestras elecciones discursivas en sí misma ya traslada una idea sobre nuestra visión del mundo, sobre nuestra visión de cómo cambiarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son esas elecciones discursivas, porque ya estamos explicando, solamente escogiendo determinadas fotos, determinado lenguaje, ya estamos optando por un modelo de transformación, ¿no? Es lo que también os decía al principio. La transformación es el objetivo final o está relacionado con cómo hacemos y cómo comunicamos también, ¿no? Entonces, un poco desde nuestro objetivo es la eficacia cultural, un poco una comunicación eficaz culturalmente y no solo en términos, por ejemplo, de captación de fondos, que sería una de las partes de esa comunicación. Una comunicación eficaz culturalmente tendría que para ser coherente, plantear por un lado discursos pues horizontales, dialógicos, o sea, un poco en la línea de un concepto de transformación social que esté muy relacionado con, de manera participativa, cambiar las cosas, y una comunicación eficaz culturalmente debería tener resultados culturales también, en términos de cambios culturales, como os decía antes, de cambios de mentalidad, de cambios de paradigma cultural y no estrictamente objetivos solamente, digamos, institucionales e individuales. O sea, la comunicación para la transformación social es una comunicación que se tiene que hacer de manera colectiva, que no se puede hacer de manera individual, y luego intento explicaroslo un poquito más. Entonces, a partir de lo que os decía, de este momento, hay toda una serie de autores, organizaciones que trabajan en esta línea. Entonces, aquí os dejo solamente un ejemplo de diferentes cosas que se han hecho en el Estado español, que de alguna manera cogían ese marco teórico y esos planteamientos que se hacían en el Finding Friends, esos planteamientos comunicativos, y han sacado adelante pues de diferentes estudios a diferentes proyectos. Ese Dev Reporter y ese segundo proyecto europeo son los proyectos europeos que hemos llevado a cabo desde Cataluña, que son proyectos europeos de comunicación que han acabado derivando en dar unas becas de periodismo. Ya os los miraréis, pero incluyen, que os explico un momentito, incluyen también a su vez estudios y análisis, ¿vale? En nuestro caso, en Cataluña hicimos dos estudios diferentes. Por un lado, estudiamos el discurso y la comunicación de las ONGs, y por otro, que estaban los medios de comunicación recogiendo de eso. O sea, por un lado analizamos webs, notas de prensa, campañas de comunicación de nuestras ONGs, en el caso de Cataluña, las ONGs federadas, y por otro lado, analizamos eso, ¿no? O sea, qué estaban recogiendo los periodistas. Y de esa mezcla, sí que os quiero explicar primero que nosotros hicimos eso en Cataluña en el 2012-2013, pero después, a nivel español, Ongawa lo ha hecho a nivel estatal. Si nosotros estuvimos trabajando con unas 40 ONGs, ellos lo han hecho, ellos han recogido un poco la misma forma de analizar la comunicación de las ONGs con 80 ONGs, que sería como una muestra mucho más amplia. Pero bueno, los resultados se parecían mucho, y es que, bueno, a partir de que había esas dos formas fundamentales de discurso, uno más orientado a la caridad, a la ayuda, a ese frame humanitario, y otro marco comunicativo más orientado a una idea real de cooperación, de justicia y de transformación. Como os digo, nosotros estuvimos haciendo encuestas a departamentos de comunicación de 45 ONGs y también a directivos de ONGs. Entonces, cuando hablábamos de eso, de la transformación social y qué era la comunicación para el cambio, el éxito comunicativo, sí que debo deciros que la mayoría de las ONGs que analizamos, en su misión y en su visión, sí que establecían objetivos de cambio y justicia social, pero después, cuando se preguntaba por cómo se trasladaba eso a nivel comunicativo, pues sí que había mucha mezcla, ¿no? Y mucha confusión en qué era realmente la transformación social y sobre todo la comunicación para la transformación social, porque cuando se le preguntaba a los directivos
qué importancia tenía el objetivo de sensibilización o educación transformadora en ciencia política, puntuaban lo máximo. Bueno, pues el principal objetivo comunicativo, aparentemente, según las entrevistas, era justamente el de sensibilización y educación, ¿no? Pero cuando se les preguntaba de una manera como más directa qué era una comunicación de éxito, pues la comunicación de éxito en realidad la asociaban más a, pues eso, ¿no? Aumentar el número de seguidores en las redes sociales, que la gente conociera el logo, ser una buena fuente de información para los medios. O sea, asociaban mucho el éxito comunicativo a, de hecho, aparecer en medios y a una comunicación más de marca, ¿no? Mientras que, como os decía, en abstracto, nuestra misión y nuestra visión, y de una manera, digamos, teórica, sí que la sensibilización, la educación, o sea, el cambio cultural, de hecho, para una sociedad participativa, solidaria, que eso bien sería ese cambio cultural. En la teoría eso es lo que queremos, pero después en la práctica cotidiana y cuando lo llevamos a los departamentos de comunicación, pues sí que los directivos en lo que están pensando es una comunicación de marca. Y además fue muy curioso porque hicimos encuestas a técnicos y encuestas a directivos y obviamente había ideas diferentes sobre lo que era la comunicación, sobre la comunicación de éxito y así, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis luego hablamos un poco más de eso, pero sí que descubrimos pues algunas cosas, ¿no? Y algunas de las cosas que descubrimos es que os podéis imaginar que si hablábamos de esos dos tipos de marcos, ¿no? Pues que el marco relacionado con ese frame humanitario, con esa idea de comunicación, de cooperación más de asistencia, continuaba siendo el hegemónico, pero sí que también había un avance. Y es que lo que pasaba, lo que veíamos en el conjunto de discursos eran discursos híbridos, que mezclaban mucho la transformación y la asistencia. O sea que no había estrictamente solo, por supuesto, campañas de comunicación o modelos de comunicación que respondieran solo a esta idea más tradicional, asistencialista, sino que en la mayoría de los casos las organizaciones movían un poco los dos discursos, el más asistencialista, el más transformador, un poco los mezclaban. Sí que descubrimos que en realidad hablábamos mucho de las ONGs y poco de los países y de las contrapartes con las que trabajábamos. Había en las webs, en las notas de prensa, la mayoría de los discursos que analizamos, que no los analizamos nosotros, sino obviamente universidades, y fueron equipos de investigación de universidades que hicieron estos estudios, pues eso, se veía poco sur, todavía se veía una relación difícil con los medios, o sea, había problemas con los medios, con lo que cómo se quería aparecer en los medios, había una relación complicada con los medios. Los códigos éticos se cumplían más como límite que como oportunidad, o sea, sí que se sabía que la imagen del niño africano tenía que cambiar, pero no había muchas nuevas imágenes o imágenes innovadoras, y sobre todo en ese momento, que creo que hoy sería un poco diferente, pero no se aprovechaba el potencial de transformación de las redes sociales. O sea, las redes sociales se estaban utilizando un poco con la misma lógica 1.0 y no se estaban utilizando realmente como un espacio para el cambio de la transformación social, para hacer una comunicación más horizontal. Bueno, todo eso en ese momento se estaba desaprovechando mucho esa oportunidad. Hoy tendríamos que volver a hacer ese análisis para verlo, ¿no? Pero bueno, en esta línea de todo lo que os digo, aquí os dejo una cita fantástica de Kaplun. Kaplun es un señor de referencia para muchos de nosotros, porque igual que casi todo el mundo conoce a Freire como el referente de la educación para el desarrollo, pues Kaplun vendría a ser lo mismo desde la comunicación popular, ¿no? Entonces él habla de otro tipo de comunicación, es necesario hacer otro tipo de comunicación que genere pues, otro tipo de diálogo con la ciudadanía, de diálogo a nivel interno también, como comunicación interna. Bien, pues eso sí, y también aquí volvemos a recuperar el término de eficacia. Si queremos otra eficacia cultural y comunicativa, tenemos que hacer otro tipo de comunicación, por supuesto. Entonces, aquí de alguna manera os dejo como resumidos algunos ítems que desde entonces nosotros manejamos, porque fueron como las conclusiones de esos estudios sobre qué es comunicación transformadora, de hecho, y hablábamos de eso, pues que
no podíamos, los objetivos comunicativos tenían que mezclar los objetivos individuales e institucionales con los colectivos, o sea, nuestros objetivos comunicativos no pueden ser estrictamente los de nuestra organización, sino que hay toda una parte de ese trabajo que es más colectivo, ¿no? Estamos trabajando no solamente por nuestra organización, sino por el cambio social cultural general, y no es algo que podamos hacer solos. Obviamente el sur y la causa tienen que ser el referente y no la ONG en nuestra comunicación. Es necesario que haya coherencia en todo lo que nosotros elaboramos a nivel comunicativo, desde una campaña, un anuncio, o sea, la coherencia informativa y comunicativa es lo que le da más peso y más fuerza a nuestra comunicación transformadora. Tenemos que hacer otro tipo de trabajo con los periodistas, más de compartir los objetivos y no de sencillamente intentar usarnos las ONGs a los periodistas y los periodistas a las ONGs. Tenemos que abandonar esa idea del proyecto y la emergencia para hablar de todos esos procesos de cambio, que es muchísimo más difícil de explicar. Tenemos que cambiar nuestra idea de las campañas de comunicación como yo te digo cómo participar, a mí se me ha ocurrido lo que tienes que hacer, sino, bueno, pasar un poco más a escuchar realmente a la gente y adaptarnos a lo que la gente nos dice y no tanto imponerles nosotros la campaña, los plazos, la manera de hacer. Y tenemos que incluir no solamente a las contrapartes, sino a todos aquellos colectivos para los que trabajamos, tenemos que incluirlos en el diseño de la comunicación y tienen que ser parte de esa idea y de esas fotografías, ese lenguaje que utilizamos. No podemos hablar por ejemplo, de los migrantes sin contar con ellos, sin que ellos formen parte de la imagen que estamos dando a ellos. Ellos tienen que estar de acuerdo en cómo les estamos explicando, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas que descubrimos era cuáles eran los factores en nuestros estudios, cuáles eran los factores que determinaban que salieran noticias de ONGs o noticias de cooperación y cómo. Había unos factores que tenían que ver con la fuente, o sea, con nosotros cómo comunicábamos, obviamente, otros que tenían que ver con el propio medio de comunicación y los periodistas, pero había uno determinante que era la cultura social o la sensibilidad social de la audiencia. Cuando los medios publican una nota de prensa o una información de las ONGs, obviamente la van a orientar en función de lo que ellos creen que, digamos, les gusta o entiende su público, o sea, la ciudadanía. Entonces, los medios de comunicación no van a cambiar la manera de explicar la cooperación. Obviamente, si no lo hacemos también nosotros y les pinchamos, ¿no? Y los provocamos para que cambien, pero hay un imaginario, ese frame humanitario ha generado un imaginario, una cultura sobre lo que es la cooperación y el desarrollo que tenemos que ir cambiando poco a poco, pero que como existe esa idea preestablecida, entonces los periodistas siguen, los medios de comunicación facilitan informaciones que van reforzando todo eso, porque a su vez es un pez que se muerde la cola. Como la ciudadanía consume eso porque es lo que entiende, nosotros damos eso, los periodistas dan eso y nunca salimos de ahí. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que ni la ONG más grande, por más internacional que sea, eso puede cambiarlo sola. De hecho es al revés, las ONGs grandes con más capacidad comunicativa son las más responsables de que ese frame y esa manera de comunicar cambie, pero en cualquier caso es una tarea conjunta de periodistas, de ONGs grandes, pequeñas, de todo tipo, porque es una cultura social muy asentada y tenemos que hacer cosas colectivamente para cambiarlo, y ni la ONG más grande, ni el periodista más comprometido y más solidario puede cambiarlo solo, porque eso es una tarea de conjunto. Entonces, pues, como ya me estoy pasando, voy acabando, sencillamente os dejo algunos ejemplos de por dónde estamos entendiendo nosotros esa comunicación para la transformación social. Lo primero que hicimos fue un decálogo de comunicación para trabajar de otra manera con los medios de comunicación, y esto lo hicimos de manera participada con periodistas. O sea, hicimos grupos de trabajo durante 3 años de periodistas y comunicadores de ONGs, nos criticamos mutuamente, nos dijimos todas las cosas bonitas también y finalmente establecimos un nuevo decálogo de cómo trabajar colectivamente. Hicimos unas becas de periodismo para hacer posible ese tipo de periodismo que nosotros queríamos. También lo podéis ver en nuestra web, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente con explicar cómo se tenían que hacer las cosas, porque si no se facilitan recursos para hacer ese otro tipo de periodismo y para cambiar ese frame, para dar otra idea de nuestro trabajo,
pues es mucho más difícil conseguirlo. Hemos estado dando becas de periodismo. Como os decía al principio, una de las cosas que hemos hecho ha sido cambiar el concepto, o sea, no hablamos ya estrictamente de cooperación y desarrollo, sino de justicia global, porque queríamos, una de las cosas que queríamos era romper con el norte-sur, y hablamos ya siempre de norte global y sur global para intentar romper todo eso. Aquí tenéis, aquí os dejo, no lo vamos a ver ahora, un vídeo que hicimos para nuestro 30 aniversario en noviembre pasado, el 30 aniversario de la Federación Catalana de Ejes para el Desarrollo, en el cual pues ya vais a ver que la idea es no sirve de nada si no es justicia global. Está en catalán, pero está subtitulado, ¿no? Intentando hacer también un salto conceptual. También os recomiendo mucho ese decálogo. La gente del proyecto Hambre, del proyecto AFAM, hizo un decálogo sobre cómo hablar del hambre, que es uno de los discursos más potentes asociados a nuestro trabajo, para ir cambiando también todo eso. Y ahora no sé si estáis siguiendo un poco a la red Levadura, pero están trabajando en la red Levadura, que es una red precisamente en la que nos estamos encontrando comunicadores y comunicadoras, periodistas, expertos en comunicación digital de todo el Estado. También están trabajando con un concepto, bueno, con esta idea, ¿no?, de comunicación para transformación social. Lo que aparentemente están haciendo es solamente colocar discursos de solidaridad en las redes sociales, pero en realidad lo que están intentando es cambiar, más que cambiar, es frenar el fuerte marco que ahora hay en redes sociales de discurso de odio. Están intentando contrarrestar todo eso, ¿no? Y trabajando también con una lógica eso de cambio cultural, ¿no? De cambio cultural en el sentido de... Te quitas la Gran Vía y el follón lo tienes en la Gran Vía, a bueno, mí pues, me da igual, y de verdad que poco más o menos es la distancia muy parecida. No sé si oís también eso, porque yo estoy oyendo eso, pero bueno, que ahí os dejo eso, ¿vale? Que es un poco en el punto en el que estábamos ahora, algunas buenas prácticas y algunos buenos ejemplos de comunicación para la transformación social, tal como nosotros lo estamos entendiendo. Vale, pues si queréis ahora podéis pasar las preguntas por chat. Vamos un poco justas, pero bueno, yo creo que unas cuantas podemos hacer. Y agradecer mientras tanto a Monse, que ha sido una charla súper interesante, la verdad que... 11:48, me he pasado, pero me he pasado poco. Bueno, es difícil, explicar todo esto en una hora. Poco tiempo. Bueno, es que si yo estuviera de manera presencial, pues yo ya, las preguntas ya hubieran salido, porque yo hubiera provocado a la gente para que me fuera haciendo preguntas, me hubiera parado, pero así es un poco más complicado, la verdad. Sí, la verdad que la interacción es distinta, eso es cierto. Bueno, yo, Monse, mientras, si surge alguna pregunta, aprovecho el tiempo, agradecerte porque, como decías, has hecho una síntesis, un recorrido histórico al final del avance de la cooperación para la transformación social a través de imágenes, un recorrido, yo creo, ameno por situarnos en este ámbito. Y luego también me ha gustado mucho que dentro de la trayectoria vuestra en el ámbito un poco de la coordinadora catalana, ya hay unas buenas prácticas hechas y hay un proceso abierto. Entonces, como que, bueno, con todo este contexto hay un camino iniciado potente que habéis iniciado allá, ¿no? Aquí te cuento que desde la FAS, que es la coordinadora de ONGs aragonesa, y concretamente desde Farmamundi, tenemos, me gusta haberte escuchado, como que vais un poquito por delante, porque tenemos como la misma visión. Vamos a iniciar también un trabajo conjunto después de este curso, un taller conjunto con periodistas en activo y ONGs, precisamente para esto, para compartir visiones, para encontrarnos, para desencontrarnos, bueno, pues lo que has comentado tú de vuestro proceso, y que luego, al final, haya unas buenas prácticas para que al final sirva, ¿no? No solo que se quede en el análisis de cómo estamos, sino que hacia dónde vamos. Entonces me ha resultado muy interesante también pensando en nuestro proceso ahora de aquí. No sé... Sí, tenemos ya una pregunta. Yo ahora veo una pregunta, ahora la comento, pero Isabel, yo solo bueno, que sepas que tenemos una web de Reporter donde está colgado ese documento de recomendaciones, está traducido al castellano, si no lo encuentras te lo paso, por supuesto, y sobre todo ahí están colgados la mayoría de los trabajos que hemos financiado. O sea, creo que esos reportajes que ya se han becado sirven como ejemplo de otra manera de trabajar. Entonces, también te digo que ese proceso
no ha sido ajeno ni ha estado exento de conflicto, pero un poco era lo que queríamos. O sea, al obligar, o sea, nosotros le damos las becas no a los periodistas y no a las ONG, se las damos a equipos que presentan proyectos conjuntos. Entonces, en ese proceso de trabajar juntos, pero con otra mirada, que no es la de mi reportaje o mi campaña o mi proyecto, sino que se tienen que poner de acuerdo, han salido cosas muy interesantes, tanto en la reflexión, que nosotros entendemos como un proceso de aprendizaje continuo, ¿vale? Porque se han hecho ya varias ediciones de las becas y han ido cambiando cada edición en función un poco de lo que vamos aprendiendo. Y ahí tienes muchos reportajes que también podéis utilizar si queréis para trabajar con los periodistas y así. Hay muchos que están en prensa, no solamente son en prensa catalana, en medios catalanes, sino que también están en prensa española, en medios internacionales. Hemos conseguido publicar en muchos medios internacionales también, o sea que es algo que podéis utilizar. Si quieres leo yo la pregunta y así se graba también en el vídeo. Venga, perfecto, sí. Vale, pues esta es una pregunta de Lorena que dice: gracias por los recursos y las experiencias. Acompaño a diferentes colectivos del sur de Alicante en sus procesos de comunicación, pero ninguno tiene incorporada la importancia de la comunicación como eje vertebrador, por lo que solo buscan apoyo para determinados procesos, como campañas concretas. Según tu experiencia, ¿esta situación es generalizada? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Bien, es que eso es una cosa como muy lógica. O sea, yo creo que en la historia del propio sector está que al principio las organizaciones no creen que la comunicación sea lo más importante que se tiene que hacer. O sea, normalmente cuando hay colectivos que empiezan a apoyar una causa, lo que quieren hacer es pues trabajar con los niños, trabajar con los discapacitados, trabajar con las mujeres migrantes. O sea, siempre nos ponemos a trabajar para hacer alguna cosa concreta, ¿vale? Y no es hasta que vamos consolidando nuestra acción que nos damos cuenta que necesitamos explicarlo, que necesitamos recursos, y es ahí cuando vamos incorporando los departamentos de comunicación. Entonces, aquí es un trabajo que nosotros estamos batallando, o sea, estamos batallando porque hay muchas organizaciones pequeñas que, claro, como no tienen recursos, o sea, ¿cuál es nuestro gran problema? Que nosotros pedimos fondos, por ejemplo, a la ciudadanía de manera privada o a las administraciones para la causa, para intervenir en el sur, pero los departamentos de comunicación y educación, sobre todo los de comunicación, a menudo se tienen que autofinanciar porque forman como parte de la estructura, pero no están vinculados a proyectos. Entonces, es uno de los problemas permanentes, pero sí que nosotros obviamente también trabajamos e intentamos facilitar que, bueno, a través de nuestras comisiones y nuestros grupos de comunicación también, ¿no? Tenemos una comisión de comunicación donde intentamos hacer mucha formación para las organizaciones pequeñas y que todas vayan tomando conciencia justamente de la importancia de la comunicación en esta línea, no solamente porque es importante para consolidar la propia entidad, el propio colectivo, sino para hacer este cambio cultural, o sea, para cambiar la percepción de la población española sobre la migración. No lo vamos a hacer solo trabajando con los migrantes, ni lo vamos a hacer solo a través de nuestra comunicación. Entonces, es súper importante, pero para poder facilitar para poder hacer consciente a las entidades de esa importancia de la comunicación, no hay nada mejor pues como acompañarles comunicativamente, facilitar formaciones donde se explique justamente esto, la importancia que tiene la comunicación para su propia misión. O sea, para la misión entendida como favorecer aquella causa en la que creen y además el cambio cultural que permita que ayude también a que esa causa, a poder acompañarla, ¿no? Que pasa por el trabajo directo, pero pasa también por el cambio de conciencia o de mentalidad. Pero eso, la mejor manera de hacerlo es a través de formaciones, acompañamientos, en los cuales eso se explique. Porque vale, la gente también nosotras mismas, es que nosotras mismas vamos a cursos de comunicación porque necesitamos algo, necesitamos saber algo sobre Instagram, necesitamos saber cómo hacer webs, o necesitamos saber, y a partir de ahí en esos cursos estrictamente técnicos hay que incorporar un poco de teoría de comunicación para la formación social para que la gente entienda la importancia absoluta y de que esto no es una masa más, sino que no hay ONG ni organización social si no comunica lo que haces. Si no comunicas lo que haces, como si no lo hicieras. Entonces, la mejor manera es hacer talleres o espacios donde se pueda explicar eso. Vale, pues tenemos 4 preguntas más. ¡Madre mía! A ver si nos da tiempo. A ver, Maite dice: hace poco me llegó una encuesta para valorar qué tipo de anuncios de ONG nos transmitían más. En mi caso conecto más con un mensaje positivo de ganas de transformar, más que de presentación de la realidad de forma muy cruda. ¿Qué mensaje crees que conecta más? ¿Las hacemos todas y así las...
Te las digo no? todas mejor, vale, Sí, por si sí, acaso hay mejor. cosas que se solapan, vale. Pues Paloma dice, hablas del cambio de marcos en los medios para poder avanzar y mejorar el tipo de discurso sobre la cooperación justicia global. ¿Crees que en el ámbito de las ONG también haría falta este tipo de formaciones para que nosotras mismas rompamos ciertos marcos? ¿Cuáles serían las claves? Luego, Merche dice, ¿crees entonces que se sigue tratando con paternalismo al continente africano desde los medios de comunicación? ¿O ha cambiado algo la situación a lo largo del tiempo? ¿Las ONGs deben ayudar a los medios a cambiar esta visión que fomentan? Y ya por último, Rosario dice, una charla muy interesante, gracias Monse. Me ha gustado la parte en la que dices que como profesionales no hemos sabido dar la verdadera visión del trabajo de las entidades del tercer sector. ¿Crees que lo conseguiremos a medio plazo? Lo conseguiremos, lo conseguiremos. No sé cuándo lo conseguiremos. A ver, creo que hay varias relacionadas con las formaciones, efectivamente, creo, como, tal y como he dicho. O sea, las formaciones en otro tipo de comunicación son fundamentales, entonces este tipo de espacios como el de hoy me parecen súper importantes. El tipo de curso que plantea Formamundi, por eso es súper importante. Nosotros tenemos una comisión de comunicación en la coordinadora donde están los comunicadores y comunicadoras de muchas organizaciones, no de todas porque somos 120, pero igual hay 40 personas. Y lo que hacemos es formación siempre, o sea, cualquier plan de comunicación a su vez tiene que tener un plan de formación en comunicación. Si es de la coordinadora, para las entidades, si es de las entidades, para el personal, para los socios, para los voluntarios. Creo que en cualquier plan de comunicación tiene que haber un plan de formación. Es súper importante. Desde el momento en que hay redes sociales, todos los socios, socias, voluntarios, voluntarias son agentes activos de comunicación. Entonces, trasladar un nuevo enfoque sobre la comunicación para ir rompiendo todos esos marcos, para ir cambiando el imaginario, es fundamental. Entonces, por supuesto que las organizaciones tienen que hacerlo, pero ya os digo, a todos los niveles. O sea, las organizaciones también pueden hacer eso, de la gente de comunicación para sus propios compañeros, que también son agentes activos de comunicación, de la gente de comunicación para sus socios, para su base social, para sus activistas. Creo que es fundamental porque a día de hoy todos y todas somos comunicadores. Por supuesto que creo que sigue habiendo paternalismo respecto a África, pero también es verdad que cada vez más, primero, hay periodistas que trabajan en otra línea. Segundo, hay comunidades migrantes. O sea, no os olvidéis que además son muy cañeras y están muy presentes. O sea, nosotros, como os decía antes, las comunidades de afrodescendientes, y a partir de lo que ha pasado ahora con esta crisis va a ser más fuerte, cada vez que aparezcan niños negros o mujeres negras, van a quejarse. Entonces, eso es muy bueno para nosotros y tenemos que acoger toda esa crítica. Nosotros hemos empezado a hacer, bueno, la semana que viene hacemos en la Escuela de Verano de la Federación, hacemos con una periodista afrodescendiente, vamos a hacer un taller sobre cómo ir desterrando el racismo de nuestras organizaciones y cómo ser organizaciones antirracistas. Entonces, no solamente que ese paternalismo existe, sino que vamos a cambiarlo porque afortunadamente nos va a obligar la comunidad afrodescendiente. Entonces, cada vez más se va cambiando esa idea y cada vez hay más periodistas formados y cada vez tenemos que trabajar en esa línea, pero es que los propios africanos y africanas entre nosotros nos van a obligar a cambiarlo y tiene que ser así. Entonces, bueno, creo que eso es súper importante también. Y después, la idea de qué es lo que conecta más con la ciudadanía. Creo que es muy interesante que busquéis también informes, estudios, artículos sobre qué es lo que funciona y no funciona en las redes sociales, ¿vale? Entonces, está muy claro, por ejemplo, por qué están creciendo los discursos de odio. Está muy claro que los mensajes que funcionan en redes son los de indignación, rabia, odio, eso funciona muy bien. Pero por eso os recomendaba mucho los talleres de formación. La gente de la red Levadura hace acciones y hace formaciones, ¿vale? Precisamente para trabajar todos estos temas. Entonces, por supuesto que hay una serie de mensajes más fáciles, que viralizan más. Y los relacionados con todo lo negativo, el odio, la rabia, el enfado, viralizan mucho. Ahora bien, la empatía también viraliza y la indignación viraliza. Y la indignación la puedes llevar en el peor sentido o en el buen sentido. Todas nuestras campañas de denuncia de injusticias están basadas en la indignación. Entonces, hay maneras de mover la indignación que no son necesariamente el odio, pero todo eso son esos frames, ¿no? Y todo eso tenemos que ir trabajando y tenemos que especializarnos más en trabajar todos esos temas, porque
qué es lo que viraliza más y qué es lo que viraliza menos, o qué es lo que conecta más y lo que conecta menos, son emociones. Entonces, hay emociones que nosotros ya movemos desde hace tiempo que sí que conectan. Y obviamente la de la caridad también conecta, pero tenemos que valorar a la hora de hacer nuestros anuncios qué es lo que queremos. Si queremos solamente, por eso os decía que es este objetivo amplio del cambio cultural, del cambio social, que va más allá. Nosotros no podemos hacer un plan de comunicación solo con nuestros objetivos de comunicación. O sea, nuestro objetivo de comunicación puede ser subir la recaptación, la recaudación de fondos y el número de socios, correcto. Puede ser ese. Pero si hacemos campañas que solo vayan a apelar a la caridad, no estamos aportando al objetivo colectivo de la transformación social, estamos restando o estamos perpetuando ese modelo que no nos ayuda a avanzar y que ya os digo, que cada vez más, digamos que es un modelo que va a ser superado por la propia realidad de sociedades interculturales y de sociedades absolutamente conectadas en el norte y en el sur. Entonces, eso es lo que hay que valorar. Podemos valorar que, digamos, los objetivos colectivos de cambio cultural y social no nos interesan, es una opción, pero a la larga creo que no es un acierto. Y tenemos que intentar equilibrar pues, esos objetivos, obviamente legítimos, de que queremos que la gente nos mire a nosotros, a nuestra causa, que nos apoye a nosotros, obviamente, o sea, eso es nuestro objetivo comunicativo, pero también sin descuidar que somos responsables y corresponsables de ese cambio cultural global. Entonces, si seguimos profundizando en todo esto y dándole un poco de vueltas y analizándolo y estudiando y haciendo encuestas de opinión pública, creo que sí, que poco a poco, de hecho, la idea no es, ¿crees que conseguiremos cambiarlo? No, la idea es pensar, ¿qué hubiera pasado si no estuviéramos? O sea, creo que sí que las ONGs están haciendo de freno para muchas cosas, han conseguido generar imaginarios alternativos, sí que hemos hecho, nuestra sola existencia ha permitido que haya temas en la agenda que si no, no estarían, pero tenemos que avanzar en nuestra manera de entender la comunicación. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Muchísimas gracias, Montse, o sea, ha sido Pues muy interesante. A vosotras. Súper interesante. Seguimos siendo todos. Muchas gracias, Montse. Sí, pues porque yo creo que vuestra disposición y muchísimas gracias por invitarme y esto es un esfuerzo colectivo y entre todas tenemos que seguir construyendo ese nuevo imaginario, ese nuevo discurso de transformación social. Gracias, Montse. Nos has despertado, por lo menos a mí, muchas ventanitas ahí que van a empujar hacia ese cambio cultural y esa transformación social y con una mirada compartida. Yo creo que es fundamental estos espacios, así que muchísimas gracias. A vosotras por el espacio y venga, adelante, sigamos, que tenemos mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias, Montse. Venga, Gracias a todas. Chao. Gracias. Adiós.